Buenos días a todos. Buenos días, Inge. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, Fernando, señorita Libertad. Buenos días, Daniel, Freddy, Abel, Adrián, Gustavo. Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 2 y esperemos concluir hoy el desarrollo de este capítulo. Como les había comentado el día lunes, a la siguiente semana vamos a desarrollar el capítulo 3 y a la subsiguiente semana está programado los exámenes en el curso básico. Por lo tanto, habíamos quedado en que nuestros exámenes van a coincidir con la semana de examen del curso básico. Entonces, ya tenemos una fecha tentativa para el primer parcial, que sería de aquí a 2 semanas. Solo recordarles ese dato y entonces voy a pasar a compartir la pantalla de mi tablet para concluir este capítulo de cálculo de la fuerza electromotriz. Estamos realizando el cálculo de la fuerza electromotriz en devanado a paso acortado. Entonces, voy a compartirles la pantalla de mi tablet. Pueden ver la pantalla de mi tablet en sus dispositivos con los que me están siguiendo. Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Ya, muchas gracias. Recordando un poco el desarrollo que hemos realizado la clase, el último día de clase, vamos a indicar lo siguiente. Hemos calculado la fuerza electromotriz eficaz para una espira a paso acortado. Y le vamos a utilizar esta notación. E sub ESP-PA, fuerza electromotriz eficaz para una espira a paso acortado. Hemos realizado el análisis para P igual a 1, digamos para una máquina con un par de polos. Entonces acá mostramos el polo norte y el polo sur, si acaso. Y hemos graficado los diagramas, el diagrama circular de fuerzas electromotrices. Como P es igual a 1, el ángulo eléctrico va a ser igual al ángulo mecánico, por lo tanto, los fasores que corresponden a las fuerzas electromotrices inducidas sobre conductores ubicados en las ranuras del estator, en esas 12 ranuras, serían esos fasores. Entonces acá, contextualizando, diríamos, este sería el fasor 1, fasor 2, fasor 3, fasor 4 y así, ¿no? Hemos completado todos los fasores y ahora decimos, si el devanado fuera a paso diametral, tendríamos que considerar las ranuras 1 y 7, porque cuando el rotor se encuentra debajo de la ranura 1, el polo norte se encuentra debajo de la ranura 1, el polo sur adyacente se encuentra debajo de la ranura 7. Y para devanado a paso diametral tendría que considerar los fasores E1 menos E7 para determinar la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral,
que sería igual a 2 veces la fuerza electromotriz en un conductor. Pero eso para devanado a paso diametral, para esta máquina. Pero ahora queremos mostrar el devanado a paso acortado. Y hemos dicho, ¿qué tal si acortamos en 2 ranuras? Este concepto de devanado a paso acortado se realiza tomando como referencia el paso diametral. Por ejemplo, entre la ranura 1 y 7 tendría que estar el devanado a paso diametral. Si queremos realizar devanado a paso acortado en una ranura, tendría que estar entre la ranura 1 y la ranura 6 para acortado en una ranura. Acortado en 2 ranuras va a estar los conductores entre la ranura 1 y la ranura 5. Vamos a analizar ese tipo de devanado a continuación. Pero si fuera, esto sería acortado en 2, acortado en 3 tendría que estar entre la ranura 1 y la ranura 4, acortado en 4 entre la ranura 1 y la ranura 3. Así vamos contando las ranuras que vamos acortando, tomando como referencia el devanado a paso diametral. Desde el devanado a paso diametral se acorta en 1, en 2, en 3, en el número de ranuras que consideremos, ¿no? Entonces, ahora alguien dirá, ¿para qué acortamos? Para mejorar la forma de la señal. Recuerdan que no era una forma senoidal perfecta, porque el entrehierro no tenía la misma longitud. Entonces, con esos conceptos previos, podemos indicar, vamos a realizar un devanado a paso acortado en 2 ranuras, entonces los conductores van a estar entre la ranura 1 y la ranura 5. Para ello, consideraríamos los fasores de la ranura 1, que sería esta, y la ranura 5, que sería esta. Y el fasor resultante iría entre este extremo y este extremo, eso hemos dicho, ¿no? Entonces esa sería la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado, acortado en 2 ranuras. Si observamos esta longitud de este fasor, la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado, comparado con este fasor, vamos a observar esta desigualdad. La fuerza electromotriz en una espira a paso acortado es menor en amplitud, en tamaño, a la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral. Aquí diríamos, pero acá estoy obteniendo una fuerza electromotriz en una espira a paso acortado de menor amplitud, pudiendo obtener una fuerza electromotriz de mayor amplitud, estoy perdiendo. Vamos a observar posteriormente que nos va a ayudar a mejorar la forma de la señal de salida. Cuando analicemos los armónicos presentes en la forma de la fuerza electromotriz de salida. Entonces, estábamos en ese punto, voy a volver a borrar todo lo que está de color verde. Entonces, continuamos, acá le vamos a multiplicar por un factor para que esta desigualdad se vuelva una igualdad, le vamos a denominar factor de paso, y este factor de paso va a ser igual a la relación entre la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado dividido entre la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral. Y va a ser siempre menor a la unidad, igual que el factor de distribución. La ecuación para calcular este factor de paso está dado por esta ecuación. Es igual a seno de pi por gamma dividido entre 2. Gamma se calcula mediante la siguiente relación. Gamma es igual al número de ranuras a paso acortado dividido entre el número de ranuras a paso diametral. Para el ejemplo que estamos considerando, el número de ranuras a paso acortado sería el siguiente. Tendríamos que contar de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de ranuras a paso diametral, sería 6. Voy a volver a contar para que observen. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo 6 ranuras desde tomando como referencia la ranura 1, cuento 6 ranuras hasta llegar a la ranura 7. Entonces, número de ranuras a paso diametral sería 6.
Y el número de llanuras a paso acortado sería 1, 2, 3, 4 en este caso. Y voy a poner 4. Entonces, esa sería la forma de determinar gamma. A continuación vamos a mostrar el procedimiento para determinar, deducir la ecuación del factor de paso. Entonces no se preocupen, acá voy a anotar ese valor. Esto es igual a 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora realizaremos, hasta ahí ese desarrollo habíamos realizado la clase anterior. Además, ¿no? Considerando que conocemos la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral, entonces la ecuación para calcular la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado estaría dado por esa ecuación. Fuerza electromotriz en una espira a paso acortado va a ser 4 por K por factor de paso, frecuencia por flujo en un polo. Entonces ya tenemos la ecuación para calcular la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado, solo que hay que deducir este factor de paso, la ecuación, demostrarlo. Para ello, vamos a realizar la siguiente gráfica. Vamos a considerar nuevamente, vamos a decir, demostración de la ecuación de factor de paso. Vamos a considerar acortado en dos ranuras. Para ello, entonces, vamos a suponer que tenemos esta misma máquina. Ya no voy a dibujar el rotor. Entonces, voy a considerar los fasores ubicados entre la ranura 1 y 7, estarían los fasores a paso diametral. Voy a dibujar esos dos fasores. ¿Acá? Para paso diametral, consideraría estos dos fasores. Eso sería para paso diametral. El ángulo entre estos dos fasores es de 180 grados. Por si acaso, aquí voy a anotar, este ángulo es igual a pi, ¿no? Paso diametral, ¿recuerdan? 180 grados. Ahora quiero realizar el cálculo del devanado a paso acortado en dos ranuras. Entonces, consideraría estos dos fasores. Nuevamente, acortado en dos ranuras. Voy a considerar estas líneas de referencia para considerar el cálculo de los ángulos, ¿no? Con fines didácticos, por si acaso, considero esas líneas. ¿Cuánto sería el ángulo entre entre las ranuras adyacentes? Sería igual a alfa, ¿no? Que sería el ángulo mecánico. Entonces, acá voy a colocar esos datos. Aquí vamos a tener alfa, ¿no? Alfa, y se va a repetir alfa, ¿no? No voy a dibujarlo ahí, solo más, alfa. Y la fuerza electromotriz que buscamos calcular sería esta. Este va a ser la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado. Acá lo voy a anotar. Fuerza electromotriz en una espira eficaz a paso acortado. Voy a considerar, como acá tengo nuevamente un triángulo rectángulo, donde recuerden, esta es la fuerza electromotriz en un conductor, esta también sería la fuerza electromotriz en un conductor, esa amplitud tendría los fasores que corresponden a la fuerza electromotriz en un conductor. Nuevamente ahí tengo un triángulo isósceles, voy a aprovechar ese dato, y voy a dividir este triángulo isósceles en dos, dividiéndolo a la mitad acá, generando dos triángulos rectángulos en la parte superior y en la parte inferior. Por acá estoy dividiendo en dos. Aquí también tengo otro triángulo rectángulo, tengo dos triángulos rectángulos, considerando ese triángulo isósceles. Entonces, si considero este ángulo,
al cual le voy a llamar ángulo tita. Este ángulo total tita, espero que se note, voy a dibujarlo más grande. Ángulos entre estas dos líneas voy a denominar tita. Entonces, para un triángulo rectángulo nada más tendría tita medios. Entonces, acá voy a tener tita medios. Entonces, para ese triángulo de tita medios voy a aplicar la función seno de tita. Entonces voy a decir seno de tita medios, perdón, sería igual a cateto opuesto para ese ángulo tita medios. El cateto opuesto sería la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado, dividido entre 2, porque lo he dividido a la mitad, dividido entre cateto adyacente, que sería la fuerza electromotriz en un conductor. Esto sería igual a, operando, va a ser igual a la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado, dividido entre 2 veces la fuerza electromotriz en un conductor. Si recuerdan, esta relación es igual a la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral. O sea, como están en fase, 2 veces la fuerza electromotriz en un conductor es igual a la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral. Entonces, el factor de paso, K sub P, que es igual a la relación entre la fuerza electromotriz en una espira a paso acortado dividido entre la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral sería igual a seno de tita medios. Ya se parece a esta ecuación. Kp es igual a seno de pi por gamma medios. Ahora hay que relacionar, calcular pi en función de alfa, perdón, tita en función de alfa. Para ello, acá arriba voy a continuar y voy a decir, ¿está bien si digo lo siguiente? Tita es igual a el ángulo, este ángulo tita entre los dos S, entre estos dos S, en ese triángulo isósceles, que ese ángulo interno en ese triángulo isósceles que he considerado, va a ser igual a alfa veces el número de ranuras, alfa multiplicado por, vamos a poner alfa multiplicado por número de ranuras a paso acortado. ¿Cuánto sería el número de ranuras a paso acortado? Aquí sería 1, 2, 3, 4. 4 veces alfa y ingresaría. ¿Ya? Entonces, tita sería igual a ese valor. Pero alfa, ¿cómo lo voy a determinar? Alfa sería igual a pi dividido entre el número de ranuras a paso diametral. ¿Cómo determino alfa? Entonces diría, alfa es este ángulo, ¿no? Sería igual a pi, 180 grados, dividido entre 6. El número de ranuras a paso diametral, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo ¿cuántos ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería pi dividido entre 6, alfa. Entonces, con esos datos, entonces esa sería la ecuación para calcular tita, que sería igual al número de ranuras a paso acortado por alfa, y alfa sería igual a pi por número dividido entre número de ranuras a paso diametral. Con esa relación, calculo tita,
Entonces, tita va a ser igual a alfa, que es igual a pi por dividido entre el número de ranuras a paso diametral multiplicado por número de ranuras a paso acortado. Y a esta relación le voy a denominar gamma. Gamma va a ser igual a número de ranuras a paso diametral dividido entre el número de ranuras a paso acortado. Entonces acá vamos a decir, entonces gamma va a ser igual a número de ranuras a paso acortado dividido entre el número de ranuras a paso diametral. Entonces acá diríamos tita va a ser igual a pi por gamma. Reemplazando ese valor en el valor en la ecuación para Kp, Kp va a ser igual a factor de paso es Kp. Kp va a ser igual a seno de tita, que es igual a pi por gamma, dividido entre 2. Entonces, ahí tendríamos la ecuación que queríamos demostrar. Entonces, esa era la ecuación del factor de paso que se busca demostrar, ¿no? Esta ecuación, factor de paso, está acá. Entonces, esa sería la demostración de la ecuación del factor de paso y cómo calculo gamma, ¿no? En este caso, gamma, número de ranuras a paso acortado es igual a 4 y número de ranuras a paso diametral es igual a 6. Voy a dejarles con esta pantalla por 1 minuto, como habíamos quedado, para que tomen sus apuntes y posteriormente paso a la siguiente página. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar y responder sus preguntas en este tiempo que les doy para tomar sus apuntes. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias. A continuación vamos a realizar el cálculo de la fuerza electromotriz en espiras a paso acortado para una bobina de NB vueltas. Primero, entonces vamos a decir, estamos acá, fuerza electromotriz en una bobina de NB vueltas a paso acortado.
Si realizamos ahora, si le damos NB vueltas, la fuerza electromotriz sería igual a la fuerza electromotriz en una espira multiplicado por NB. Entonces, acá directamente ya anotamos fuerza electromotriz en una espira a paso acortado va a ser igual a, recuerdan, 4 factor de forma, luego teníamos factor de paso, frecuencia, flujo en un polo, ¿no? Pero aquí tendríamos que multiplicarle, anotaríamos así, ¿no? Kp, frecuencia, flujo en un polo. Esto era la fuerza electromotriz para una espira a paso acortado. Este dato que tenemos acá. Por si acaso, aquí, ¿no? 4K, factor de forma, K sub P, factor de paso, frecuencia por flujo en un polo. Entonces ahí tenemos esa ecuación, 4K, Kp, frecuencia, flujo en un polo. Pero a este valor tendríamos que multiplicarle ahora por número de vueltas de una bobina, N sub B. Entonces esa sería la fuerza electromotriz en una bobina de NB vueltas, pero a paso acortado, en una espira, ¿no? Acá, perdón, la notación, vamos a cambiarle en una bobina de NB vueltas, ¿no? A paso acortado. Ahora, si queremos plantear la ecuación para la fuerza electromotriz en una bobina en Q-bobinas concentradas a paso acortado, sería el valor de la ecuación anterior multiplicado por Q. Entonces aquí diríamos, entonces la fuerza electromotriz en Q-bobinas concentradas a paso acortado sería igual a la ecuación anterior multiplicado por Q. Entonces 4 por K por NB multiplicado por Q por factor de paso, frecuencia, flujo en un polo. Esa sería la ecuación. Ya no vamos a repetir el análisis, ya sabemos cómo el por qué. Ahora, si queremos calcular la fuerza electromotriz en Q-bobinas distribuidas a paso acortado, tendríamos que multiplicar a la ecuación anterior por el factor de distribución. Por lo tanto, la fuerza electromotriz en Q-bobinas distribuidas, pero ahora a paso acortado, será igual a 4K NB Q, factor de distribución por factor de paso, frecuencia, flujo en un polo, debajo de un polo. Si queremos calcular la fuerza electromotriz en una fase, para un devanado a paso acortado, tendríamos que multiplicarle por P minúscula, número par de polos, como hemos realizado para el caso de devanado a paso diametral. Por lo tanto, acá la fuerza electromotriz en una fase para devanado a paso acortado sería igual a 4K N sub B, número N sub B, acá es N sub B, voy a arreglar, por Q, número de bobinas distribuidas, por P minúscula, número par de polos, por factor de distribución, por factor de paso, frecuencia, flujo en un polo. Esa sería la ecuación para calcular la fuerza electromotriz para una fase para devanado a paso acortado. Pero frecuentemente, al igual que en el devanado a paso diametral, a este producto se lo denomina N. Entonces vamos a decir N, número de vueltas total en una fase va a ser igual al producto de número de vueltas de una bobina, Q bobinas distribuidas, P número par de polos. Esto será igual a número de vueltas total en una fase. Y al producto de KD por KP
a este producto se denomina factor de devanado. Entonces, vamos a utilizar esa notación, vamos a decir KW va a ser igual a K de distribución por K de paso y se denomina factor de devanado. Entonces, con estas asignaciones, la fuerza electromotriz en una fase a paso acortado va a ser igual a 4 por K, que es factor de forma, por N mayúscula, nada más sin subíndice, número total de vueltas, por KW, factor de devanado, frecuencia eléctrica por flujo en un polo, debajo de un polo. Y muchos autores, como el Chapman, por ejemplo, le asigna como una constante nada más, K1, al producto de 4 por K por N por KW. Le podemos asignar una constante. Y la fuerza electromotriz en una fase para devanado a paso acortado sería igual a K1 por frecuencia por flujo debajo de un polo. Esta ecuación nomás muestra Chapman, ¿no? Entonces, si quieren, pueden considerar esta ecuación, esta última ecuación también. Y acá Chapman dice lo siguiente, donde K1 depende de la forma constructiva del devanado, ¿no? Con eso aclara que va a depender de la forma del devanado, si es devanado a paso acortado o devanado distribuido. Y cuántas vueltas tendrá, ¿no? Del número par de polos. Dice, donde K1 depende de la forma constructiva del devanado. Entonces, esa sería la ecuación para calcular la fuerza electromotriz en una fase a paso acortado. La ecuación también que pueden considerar es esta, lo voy a poner en un recuadro. Esta ecuación me permite calcular, por si acaso, la fuerza electromotriz para el caso que nosotros deseemos. Por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo les puedo mostrar el siguiente. Si me memorizo esta ecuación y quiero determinar la fuerza electromotriz en una fase para devanado a paso diametral, les digo, quiero calcular la fuerza electromotriz en una fase pero a paso diametral. Este es mi objetivo. Entonces acá el factor de paso va a ser igual a 1, de tal forma que de esta ecuación la fuerza electromotriz en una fase a paso diametral, porque el factor de paso me permite calcular, relacionar el devanado a paso diametral y el devanado a paso acortado, será igual a 4 por K por número de vueltas en una bobina por Q por P minúscula, K de distribución, frecuencia, flujo en un polo. Si puedo determinar, ¿no? Ya he determinado la fuerza electromotriz en una fase a paso diametral, considerando esta ecuación como base. Les recomiendo que se memoricen esta ecuación y pueden calcular la fuerza electromotriz de todos los devanados que hemos considerado. Por ejemplo, ahora quiero calcular la fuerza electromotriz en un devanado a paso a paso diametral. Entonces digo, puedes realizar esta operación. Quiero calcular la fuerza electromotriz eficaz, la fuerza electromotriz eficaz en un devanado
de cubobinas distribuidas a paso diametral. Este es mi objetivo. Entonces, K de distribución va a ser igual a 1. No, en este caso, perdón, P va a ser igual a 1, porque P hemos considerado cuando consideramos la fase. Entonces, la fuerza electromotriz en cubobinas distribuidas a paso diametral será igual a 4K NB Q KD, frecuencia flujo en un polo. Si quiero calcular la fuerza electromotriz en cubobinas concentradas a paso diametral, entonces K de distribución será igual a 1, y la ecuación sería fuerza electromotriz en cubobinas concentradas a paso diametral va a ser igual a 4K NB Q, frecuencia flujo en un polo. Si quiero calcular la fuerza electromotriz en cubobinas, en una bobina de NB vueltas a paso diametral, este es mi objetivo, entonces Q será igual a 1, porque Q hemos considerado para devanados concentrados. Entonces, la fuerza electromotriz de una bobina de NB vueltas a paso diametral será igual a 4K N sub B, frecuencia flujo en un polo. Si deseara calcular la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral, este es mi objetivo, entonces NB va a ser igual a 1. Por lo tanto, la fuerza electromotriz en una espira a paso diametral va a ser igual a 4K frecuencia por flujo en un polo. Y para terminar, si quiero calcular la fuerza electromotriz en un conductor, entonces fuerza electromotriz en una espira a paso diametral era igual a 2 veces la fuerza electromotriz en un conductor, la fuerza electromotriz eficaz. Por lo tanto, la fuerza electromotriz eficaz en un conductor sería igual a 2K frecuencia por flujo en un polo. Y como pueden observar, deducimos todas las ecuaciones para mis devanados con ese procedimiento, ¿no? Fuerza electromotriz en un conductor, fuerza electromotriz en una espira a paso diametral, fuerza electromotriz en una bobina a paso DNB vueltas a paso diametral, en cubobinas concentradas a paso diametral, en cubobinas distribuidas a paso diametral y en una fase a paso diametral. Todo partiendo de esta ecuación. Entonces, esa es la única ecuación que tienen que memorizarse, si desean, para los problemas, y van a poder calcular la fuerza electromotriz en cualquier caso, ¿no? En un conductor, en una espira. Entonces, se resume a esa ecuación el cálculo de la fuerza electromotriz y todas las ecuaciones consideradas en este capítulo. Entonces, voy a dejarles con esa pantalla para pasar a el análisis de los armónicos, la última parte de este capítulo. Si tienen alguna consulta, podemos aclarar sus consultas acá. Entonces, por un minuto, les voy a dejar.
¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero. Thank Muchas you. gracias. Entonces, acá recomendarles que consideren el texto de Chapman para ejemplos. Van a poder observar en el texto que les he pasado en PDF el cálculo de la fuerza electromotriz, donde hablan del factor de distribución, del factor de paso, como pueden observar en los enunciados. Hay ejemplos propuestos, por favor revisen y usan esta ecuación. Pero como les indico, en ese texto solo da esta ecuación. En un inicio dice, esta es la ecuación para cálculo de la fuerza electromotriz, pero posteriormente ellos suponen que ustedes saben el cálculo del factor de distribución, el cálculo del factor de paso. Y dan valores. Factor de distribución para una máquina X es 0.95. Para la máquina que vamos a considerar, el factor de paso es 0.98. Entonces, con esos datos les piden calcular la fuerza electromotriz para un número de vueltas en las bobinas determinado. Por favor, analicen esos ejercicios, esos ejemplos, considerando toda la teoría desarrollada en este capítulo. Sí o sí, un problema de cálculo de fuerza electromotriz vamos a plantear en el examen, ¿ya? Como ya saben, guerra avisada no mata soldado, ¿no ven? Vamos a pasar al estudio de armónicos. El estudio de armónicos necesitamos considerar algunos conceptos matemáticos antes de iniciar este estudio. Vamos a decir, estudio de armónicos, necesitamos considerar las series de Fourier. Vamos a mencionarlo acá porque además también en el capítulo del cálculo de la fuerza magnetomotriz, que para nosotros es el capítulo 4, igual vamos a hacer referencia a series de Fourier. Entonces decimos, Fourier dice, toda función periódica se puede representar mediante una suma de funciones senos y cosenos. Cualquier función periódica, de cualquier forma, tenga forma cuadrada, triangular o deforme, o sea, cualquier forma, con tal de que sea periódica, se puede representar mediante la suma de funciones senos y cosenos. Eso indica Fourier. Entonces, la ecuación que plantea Fourier es esta ecuación. Y de t sería una función periódica, acá. Esta función periódica se puede representar como la suma de forma general, como la suma de una constante a sub 0, más la suma de funciones cosenos, más una sumatoria de funciones cosenos de n igual a 1 hasta infinito, más la sumatoria de funciones senos de n igual a 1 hasta infinito. Entonces, esa es la serie de Fourier general para representar una función periódica cualquiera. Donde, acá decimos, y de t es función periódica y tiene un periodo igual a t. Y de t es función periódica y tiene periodo igual a t. Ahora, para esta serie, Fourier muestra las ecuaciones para representar, para calcular a sub 0 los términos a sub n y b sub n. Entonces, la ecuación para calcular a sub 0, como pueden observar acá, a sub 0 es el valor de c, ¿no? Si es una función, digamos, recordaremos electrónica básica, si fuera la señal de una onda rectificada en onda completa, esta constante sería el valor de c. Y aquí plantea la ecuación del cálculo del valor de c, ¿no? A sub 0 es 1 sobre t, integral de menos t medios a t medios de y de t d de t, en un periodo, ¿no? O puede ser de 0 a t, pero consideraremos esta ecuación. Para a sub 0. Las constantes a sub n, que están multiplicando a los términos coseno, se calculan mediante esta ecuación, que es igual a 2 sobre t, multiplicado por integral de menos t medios a t medios de y de t por coseno de n w sub 0 t d de t, donde w sub 0
se calcula mediante esta ecuación. Va a ser igual a 2pi sobre t, donde t mayúscula nuevamente acá es el periodo de la función, ¿no?, que queremos representar mediante la serie de Fourier. Y las constantes b sub n que multiplican a la función seno, lo voy a calcular con esta integral. B sub n va a ser igual a 2 sobre t, integral de menos t medios a t medios, de y de t multiplicado por seno de n por w sub 0 de t, d de t. Si esta fuera función del tiempo. Si fuera función del espacio, entonces tendría que reemplazar x por tiempo, por si acaso. Porque nosotros vamos a considerar función del espacio. Pero así se define. Si fuera, depende, ¿no? T es la variable independiente. Puede ser X, tiempo, puede estar en el eje Z, en el eje Y. Entonces, esa es la serie de Fourier. Por favor, les ruego que repasen estas series de Fourier, que nuevamente acá, ¿no?, en la carrera de electrónica, eléctrica, civil, se lleva en las materias de transformadas integrales, transformadas, la materia se llama transformadas integrales, donde se describe transformadas de Laplace, transformadas, las series de Fourier, para realizar cálculos de integrales un poco complejas, ¿no? Entonces, por favor, les ruego repasar estos conceptos en sus textos del área de matemáticas. Estas ecuaciones del cálculo de A sub 0, A sub n y B sub n se pueden reducir cuando la función tiene ciertas particularidades. Existen hartos métodos para reducir, pero vamos a citar dos métodos, tres en general, tres métodos para reducir el cálculo de estas ecuaciones. Por ejemplo, cuando tenemos simetría par, tres casos, no serían métodos, tres casos. Si la función tiene simetría par, ¿qué quiere decir? Que y de t es igual a y de menos t. Simetría par. Si esto es cierto, dice la función va a quedar definida, el cálculo de las constantes de la serie de Fourier, de esta serie, lo voy a evaluar de la siguiente forma. Los términos b sub n van a ser 0 y a sub 0 y a sub n voy a calcularlos de la siguiente forma. Va a ser igual a 2 sobre t, integral de 0 a t, de y de t, d de t. O sea, es esta función a sub 0, pero integrada en la mitad del periodo y multiplicada por 2. A sub n igual, ¿no?, va a ser igual a esta función, integrada solo desde 0 a t medios y multiplicada por 2. Y en esta función, como b sub n va a ser igual a 0, y de t ya va a estar dada por esta ecuación. Como podemos observar en esta función, y de t va a tener un término dc y va a ser suma de funciones cosenos. La función coseno es una función par, como ustedes saben, ¿no? Porque y de menos 30 grados es igual a y de 30 grados. Entonces solo tiene componentes pares, ¿no?, de función coseno. Y el cálculo de si la función y de t es una función impar, estoy borrando las líneas de color verde que he considerado. Para simetría impar, como ustedes saben, se cumple esta igualdad, ¿no? Y de t va a ser igual a menos y de menos t. Entonces, si se cumple esta condición, los términos a van a ser ceros, incluso a sub 0. A sub 0 va a ser 0, a sub n va a ser igual a 0, y b sub n lo voy a calcular mediante esta ecuación. Va a ser igual a b sub n de la ecuación inicial multiplicado por 2. Esta ecuación multiplicado por 2, solo que la integral ya va a ser desde 0 hasta t medios, a la mitad de la función nomás. Y como es una función impar, como ustedes saben, la función seno es impar, cumple la condición que hemos citado. Entonces, y de t se va a escribir mediante esta ecuación.
solo va a tener funciones senos o términos impares, ¿no? Bueno, perdón, una función impar, va a ser sumatoria de funciones impares, ¿no? Seno de nw sub 0 de t. Entonces, eso indica Fourier. Entonces, ahora consideraremos la función que nosotros vamos a representar para el estudio de nuestros armónicos. Pero esto podemos obtener de cualquier texto de matemáticas, hablando de las series de Fourier. Pero vamos a aclarar un poquito en el fundamento en el que se basa este concepto de Fourier, ¿ya? Digamos que quiero interpretar esto de las series de Fourier, pero considerando señales. Digamos que quiero representar esta función cuadrada mediante series de Fourier, pero no voy a hacer un análisis analítico, por si acaso. Un análisis cualitativo voy a realizar. Entonces, tengo esta función cuadrada, vamos a suponer. Sí, más o menos, ¿no? Se va repitiendo esa función, eso es una función periódica, es una señal cuadrada que tiene valores de, varía entre más b, aquí le vamos a poner, perdón, más b máximo y menos b máximo. No sé si se puede observar esa señal cuadrada, voy a trazarlo nuevamente así, para que sea más grueso. Parece que no se ven sus pantallas. Entonces acá estoy repasando encima, solo con fines didácticos. Entonces esa señal cuadrada quiero representar mediante serie de Fourier. Entonces, mi primera aproximación sería la siguiente. Acá estamos haciendo un análisis cualitativo. Y de t va a ser igual a, la primera función que se aproximaría sería igual a, es una función impar, como pueden observar, ¿no? Y tiene por si acaso un periodo igual a este valor, ¿ya? Entonces, y de t, la primera, si considero, entonces sé que va a estar dado por esta ecuación, va a ser suma de funciones senos nada más, ¿no? Entonces, la primera aproximación sería igual a b máximo por seno de n va a ser igual a 1, entonces w sub 0 de t. Aquí puedo calcular w sub 0 va a ser igual a 2pi sobre t, ya voy a tener el valor, considerando el periodo de mi función. Entonces, la primera aproximación que estoy realizando es la siguiente, ¿no? Estoy diciendo que si considero esta función, esta sería la función t máximo seno de w sub 0 t. Y de t es aproximadamente, estoy aproximando, ¿no? Mediante series de Fourier. Se parece, ¿no? Un poco. O sea, es una función senoidal, se parece a la onda cuadrada, ¿no? Pero no es igual. Pero Fourier dice que puedo sumar más armónicos para que sea similar. Entonces puedo decir, entonces aproximando un poco más, y de t va a ser aproximadamente igual a b máximo por seno de w sub 0 de t, más un término, más b máximo 2 le vamos a decir, por seno más el segundo armónico, más seno de 2 veces w sub 0 de t. Entonces, si le sumo el segundo armónico, se va a aproximar un poco más. ¿Qué quiere decir? Aquí, supuestamente, es una función que tiene 2 veces el valor, 2 veces el periodo y una amplitud b máximo sub 0 que no conozco, que tengo que determinarlo según las ecuaciones de Fourier. Pero yo como es un análisis cualitativo,
Voy a suponer que esta función es la siguiente. Entonces, aquí tiene que entrar dos periodos. Lo voy a buscar. 2. Esta sería la función, la segunda función, ¿no? El segundo armónico. Lo voy a, solo con fines didácticos, una vez más lo voy a anotar así. Esto sería 2 veces B máximo, seno de 2 veces W sub 0 de T. Si sumo las dos funciones, observen, voy a sumar las dos funciones, punto a punto, más o menos llegaría a esta forma. Aquí creo que se deforma un poco, punto a punto, aquí llego a 0. Luego acá se deforma también, pero aquí ya me aproximo un poco, así. Sería esa gráfica de color negro. No sé si se nota. Entonces voy a ampliar de adrede mi gráfica de color negro. Entonces le voy a cambiar de... Miren, sumando punto a punto, más o menos, sería así. Así, ¿no? Ya se aproxima un poco a la señal de cuadrada. Pero si le sumo un término más, entonces aquí voy a decir, le sumaré un término más, el siguiente armónico, más B máximo 3 por seno de, esta ecuación me lo voy a mover un poquito, seno de, es el tercer armónico, se conoce como tercer armónico, seno de 3 veces W sub 0 de T. Entonces, si le sumo un armónico más, voy a eliminar esa gráfica de color negro con fines didácticos. El tercer armónico sería una función que tiene 3 veces, e ingresa 3 veces en el periodo. Más o menos dividiendo en 3 en mi periodo, de esa forma, y tiene una amplitud que no conozco, ¿no? Que voy a determinar por las funciones de Fourier. Entonces acá voy a introducir, de adrede voy a utilizar una amplitud pequeña. Ese sería el tercer armónico. Esta va a ser B máximo 3, acá es, van a disculpar, esto es B máximo 2, B máximo 3, seno de 3 veces W sub 0 de T. Entonces, esa función, ahora a ver, realizaremos la suma punto a punto. Entonces, y voy a tener una gráfica de color negro que sería la siguiente. Punto a punto voy a sumar y más o menos acá se suman todos. Tengo acá. Luego se suman, pero se anulan. Y sigue siendo más o menos. Se suman, se anulan. Aquí creo que se deforma un poco. Pero aquí llega casi a 0. Luego se van a sumar y se anulan también. Y voy a seguir esta forma aproximadamente. Un poquito. Luego aquí. Perdón. Y sería esa señal de color negro, y EDT, el aproximado, ¿no? Entonces aquí voy a decir, esta gráfica de color negro es aproximadamente YDT. Como pueden observar, en este fundamento se basa las series de Fourier. Dice que puedo reconstruir una señal periódica cualquiera como la suma de funciones senos y cosenos. Acá, a esta función, si le sumamos más puntos suspensivos, todos los términos, B sub mn de seno de n de W sub 0 de t, obtendríamos la función cuadrada, esa función que nos interesa reconstruir.
Entonces, en esto en este principio se basa Fourier, ¿no? Gráficamente podemos observar de esa forma la ecuación de Fourier. Pero a nosotros nos interesa un proceso inverso. No sé si tendrían alguna consulta con relación a esta parte. Les voy a dejar con esa página. Vamos a pasar ahora al análisis de nuestra máquina como tal. Tenemos aproximadamente 20 minutos, entonces, por favor, ruego apurarse en tomar sus apuntes. Y si tuvieran alguna consulta, podemos responder sus consultas en este momento. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Puedo continuar? Un minuto más, Inge, por favor. Ya. Puede continuar, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, estamos acá. Ahora vamos a indicar lo siguiente, ¿ya? Primero, antes de iniciar el desarrollo y el análisis de nuestra de nuestra máquina, con las series de Fourier se busca formar a partir de de suma de funciones senos y cosenos, considerando una determinada función, obtener la forma de esa función, ¿no? Como hemos indicado hace un momento, aquí teníamos una señal cuadrada y esa señal cuadrada de color azul, por si acaso, ¿no? Hemos considerado para formar esa señal funciones senos, la sumatoria de funciones senos, ¿no? Desde 0 hasta infinito, de todos sus armónicos. Esta señal, la señal que tiene una frecuencia angular igual a W sub 0, se denomina la fundamental. Y las siguientes armónicos. Este sería el armónico de segundo orden, tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico, ¿no? Serían sus armónicos. Ahora, resulta que para nuestras máquinas tenemos esta forma de señal, ¿no? Esta forma de señal. Entonces, ¿qué diríamos nosotros, considerando los conceptos de Fourier? No es una señal senoidal pura, sino es una señal deformada, ¿no? La señal senoidal pura aproximadamente sería así, ¿no? Pero no, qué malo soy con mi gráfico. Sería así, ¿no? Señal senoidal pura. Entonces, la pregunta hacia ustedes, ¿por qué creen que está deforme así la función?
¿Alguien podría darme la respuesta del análisis que hemos realizado? Por si acaso, aquí tenemos esta gráfica, un poquito más lo voy a, de adrede lo voy a volver medio así ruidoso. ¿Por qué creen que es deforme? Debería ser senoidal pura, ¿no? Porque tiene presente armónicos. Los armónicos presentes hacen que la señal se deforme. Ahora es un proceso inverso, por si acaso, ¿no? Fourier busca considerar el mayor número de armónicos posibles, pero en este caso decimos, esta señal no es senoidal pura. Si fuera esta señal senoidal pura, solo existiría la función fundamental y no los armónicos. Entonces, la deformación de esta función del voltaje de salida se debe a la presencia de armónicos. Si no existieran armónicos, si solo existiera la frecuencia fundamental, entonces diríamos la señal sería senoidal pura, ¿ya? Entonces, después de considerar ese concepto, decimos lo siguiente, ¿no? Primero, sabemos que la función, si graficamos el voltaje para una máquina, para el caso de una máquina bipolar, hemos determinado esta forma de señal senoidal. Esta era, ¿no ve? Hemos dicho señal senoidal perfecta, idealmente. Y hemos considerado los puntos A, B, C, D, dividiendo en 4 el perímetro del estator. ¿Recuerdan? Y resulta que la gráfica de la forma del campo magnético va a ser esta. Sabemos que tiene esta forma. Se parece a una función seno. Entonces, vamos a decir que tiene la forma de una función impar, que cumple las condiciones de una función impar. Entonces, esta función, mediante series de Fourier, lo puedo representar mediante esta ecuación para una función impar. Solo va a tener términos seno. Los términos cosenos y el término DC no existen, ¿ya? Eso de teorema de las funciones de las series de Fourier, ¿no? Además, vamos a decir que podemos observar la siguiente característica. Esta función tiene simetría hacia los centros para T cuartos. En T cuartos, hacia este lado y hacia este lado, la función es la misma. Como tiene simetría hacia los centros, también en teoría de series de Fourier, se observa que no va a existir los armónicos pares. Entonces vamos a realizar esa afirmación más para simplificar nuestro cálculo. Decimos, debido a la simetría hacia los centros, para T cuartos, no existe armónicos pares. Entonces solo va a existir armónicos impares. Por lo tanto, mi voltaje B de T lo puedo representar de la siguiente forma. Entonces, ahora representando mi función, B de T va a ser igual a la frecuencia fundamental, que sería la primera, vamos a decir, B1 seno de W sub 0 de T. Disculpar aquí. Más el segundo armónico sería, ¿no? Más B2, pero no existen los armónicos pares, solo los impares, más B3 seno de W sub 0, perdón, 3 veces W sub 0 de T, más el siguiente armónico, el cuarto, es par, no existe, más B5 seno de 5 veces W sub 0 de T, más B7 seno de 7 veces W sub 0 de T, más el 8 no, el 9 seno de 9 veces W sub 0 de T, más puntos suspensivos, todos los armónicos, ¿no? Entonces, mi función B de T del voltaje generado en mi generador, puedo representarlo mediante esa función. Ahora, si quisiera que esta función sea senoidal pura, ese es el objetivo, porque tenemos que obtener una función senoidal pura. Si estos armónicos se anularan, fueran igual a 0, entonces la función quedaría definida por la frecuencia fundamental nomás.
B sub 1 seno de W sub 0 de T. Sería entonces una señal senoidal pura. Entonces, la presencia de armónicos hace que mi función tenga esa forma deforme. El ruido lo introducen los armónicos. Entonces, ahora vamos a buscar ese objetivo. Vamos a tratar de anular algunos de esos armónicos. Entonces decimos eliminación de armónicos, eliminación del tercer armónico y sus múltiplos. ¿Cómo se elimina los armónicos 3 y sus múltiplos? Sería 3, 9, los que vienen, ¿no? Múltiplos de 3. ¿Cómo eliminamos estos armónicos? Dice, cuando los devanados de las 3 fases se conectan en estrella o en delta, algunos armónicos desaparecen como resultado de la conexión, delta o estrella. Estos armónicos son el armónico 3, 9, 15, 21, los múltiplos de 3. Estos armónicos son el tercer armónico y sus múltiplos. A continuación vamos a observar cómo se genera este fenómeno, ¿ya? Para ello tenemos que observar las formas, decimos acá demostración, tenemos que observar las formas de los voltajes de la frecuencia fundamental y del tercer armónico. Los voltajes en las fases para la frecuencia fundamental le vamos a denominar voltaje básico a la frecuencia fundamental y acá vamos a anotar los voltajes del tercer armónico. Entonces decimos, para el voltaje básico, para la primera fase vamos a decir que tenemos BA de T y esta es igual a B máximo 1 seno de WT. Tenemos 3 fases. La segunda fase BB de T va a ser igual a B máximo 1, va a tener la misma amplitud porque va a tener el mismo número de vueltas, seno de W de T menos 120 grados. Está desfasado de la primera un ángulo de 120 grados. Y para la tercera fase diríamos BC de T va a ser igual a, va a tener la misma amplitud que el de las otras fases, seno de WT menos 240 grados. 120 grados más desfasado de la segunda. Y los voltajes del tercer armónico, ¿cómo obtenemos? Les vamos a denominar BA de T también acá, pero para el tercer armónico va a ser igual a, va a tener una amplitud máxima 3 del tercer armónico, seno de 3 veces WT, porque es el tercer armónico. Hasta aquí no hay mucho detalle. Para la segunda fase, BB de T va a ser igual a, va a tener la misma amplitud que la primera, la fase A, pero para el tercer armónico, seno de 3 veces este ángulo, porque es el tercer armónico para la tercera fase. Entonces eso sería 3 por WT menos 360 grados, porque 3 por 120 es 360 grados. Pero este ángulo de desfase de 360 grados es equivalente a 0 grados de desfase, porque vuelve la función a desfasarse 360 grados y vuelve a estar en fase con la función que tiene 0 grados de desfase. Por lo tanto, acá puedo anotar B de B de T va a ser igual a B máximo 3, seno de 3 veces WT. Así puedo representar. Para la tercera fase, BC de T del tercer armónico va a ser igual a, va a tener la misma amplitud que los terceros armónicos, seno de 3 veces este ángulo. Entonces sería 3 veces WT menos, si le multiplicamos por 3 a 240, tendríamos 720 grados. Entonces acá decimos 720 grados. Pero 720 grados es 2 veces 360.
Por lo tanto, esto equivale a 0 grados de desfase. De tal forma que BC en función del tiempo tiene una amplitud B máximo de 3, seno de 3 veces WT. Y aquí podemos concluir que para el tercer armónico, BA de T es igual a BB de T y es igual a BC de T, que es lo que estamos indicando que los voltajes del tercer armónico van a estar en fase. Y también los múltiplos del tercer armónico. Si realizan ese mismo análisis para el armónico 9, 15, 21, van a obtener el mismo resultado para el dominio del tiempo. Entonces, a continuación vamos a determinar cuál sería el voltaje de línea para el voltaje básico y el tercer armónico. Entonces, decimos, a continuación, queremos observar este análisis. Si realizamos la conexión en estrella de estos, de los 3 devanados, entonces consideramos que vamos a tener esa conexión. Vamos a considerar los fasores de estos voltajes porque son senoidales. Entonces vamos a decir, acá tendría más menos, perdón, el fasor EA, acá tendría el fasor EB y aquí tendría el fasor EC, ¿no? Con estas polaridades, más menos, más menos, más menos, ¿no? Entonces, si quiero calcular el voltaje de línea que va a estar acá, E de línea sería fasor, sería la diferencia entre el fasor EA menos EB. Tendría que restar los fasores para determinar el voltaje de línea, el fasor EA menos el fasor EB. Entonces, a continuación voy a realizar esa operación. Nuevamente acá, en mi gráfica, porque me falta espacio, pasamos acá. Aquí tenemos el fasor más menos EA más menos EB más menos EC. Perdón, acá en esta parte puedo darles un minuto para tomar sus apuntes. Me he pasado a la siguiente página. Por favor, tomen sus apuntes lo más rápido posible. Les doy un minuto. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar acá. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces voy a pasar, para terminar por lo menos esta parte, porque creo que no vamos a terminar este capítulo. Entonces decimos, estábamos realizando este análisis, aquí tenemos la conexión en estrella y queremos calcular el voltaje de línea, ¿no? Entonces, y además, estos fasores quedaban representados de la siguiente forma. Perdón. Y quiero calcular el voltaje de línea. Este era el fasor EA, este el fasor EB, fasores,
y quiero calcular este voltaje de línea, al cual le vamos a llamar E de línea, que sería la diferencia entre el fasor EA menos EB, como pueden observar, ¿no?, en la gráfica. Entonces, voy a anotarlo así, para que acá tengamos E de línea igual a EA menos EB, fasores. Voy a graficar a continuación estos fasores, que serían, este fasor va a representar al fasor en EA, y este sería el fasor en EB. Entonces, este es el fasor EA, que sé cómo determinar. Este es el fasor EB, el voltaje en una fase. Y aquí existe un ángulo de 120 grados, de tal forma que acá tenemos un ángulo de 30 grados. 30 grados, y tendríamos los 120 grados de desfase. Entonces, la forma más sencilla de demostrar esta ecuación, seguro que en circuitos han demostrado, es utilizar el método de descomposición, ¿no? Son fasores que voy a descomponer sobre el eje X y el eje Y. Entonces voy a anotar EA de la siguiente forma. EA va a ser igual a, está sobre el eje Y, entonces sería, de forma rectangular, le voy a anotar este fasor, sería igual a, va a tener la amplitud E de fase, voltaje de fase, en J. Así lo anotaré. 0 más JE de fase. La amplitud de la fase va a ser una nomás, y E de B va a ser igual a, tendría que descomponer sobre el eje X y el eje Y, obteniendo la parte real y la parte imaginaria. Entonces, E de B sería igual a la amplitud de la fase por coseno de 30 grados menos J, E de fase, por seno de 30 grados. Esto sería igual a, como ustedes saben, el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 medios. Tendríamos raíz de 3 medios, y acá seno de 30 grados es 1 medio. Entonces, con esos datos, decimos, esto sería igual a raíz de 3 medios E phi menos J 1 medio E phi. Pero el voltaje de línea, E de línea, es igual a EA menos EB. Por lo tanto, acá diríamos, hay que restar. Restando, observaríamos que vamos a tener en la parte real menos raíz de 2 medios E phi, y en la parte imaginaria más J E phi menos 1 medio de E phi. Esa sería, por lo tanto, el voltaje de línea en forma rectangular lo expresaríamos como menos raíz de 3 medios, acá es raíz de 3 medios, perdón, E phi, más J 1 menos 1 medio de E phi. Entonces, esa sería el voltaje de línea en forma rectangular. Podría obtener el módulo del voltaje de línea. Entonces, perdón, lo puedo expresar en forma rectangular, y esto sería igual a raíz cuadrada de, solo voy a determinar el módulo, aquí no, entonces vamos a decir la amplitud de E de línea. Estoy demostrando esa ecuación que ustedes conocen, ¿no? Sería igual a raíz cuadrada de raíz de 3 medios al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Esa ecuación sería de esa forma. Entonces, por favor, ustedes evalúenmelo.
Y aquí diríamos, entonces, esto va a ser igual a 3/4 más 1/4 raíz cuadrada por fi, perdón acá, por el apuro, nos estamos olvidando, por fi al Uno sale. cuadrado sería, ¿no? Pero fi sale ahí, es término común. Entonces, aquí tendríamos raíz cuadrada de 3/4 más 1/4 por fi. Aquí diríamos EL, entonces en amplitud va a ser igual a 1/4 más 3/4 más 1/4, 4/4 sería. Ahí no puedo demostrar mi Sí, ingeniero, ecuación. uno saldría. Ahí sería 1. Sí, uno sale, el valor de la raíz. 1 Sí, exacto, ¿no? ingeniero, sale Me uno. tiene que dar raíz de 3 de phi. A ver, revisaremos esos cálculos. Tendríamos raíz de 3 medios menos 1 medio, ¿no? ¿Dónde hemos cometido el... Por favor, revísenmelo esos cálculos. Deberíamos de tener ahí raíz de 3 por fi, ¿no? Ese debería de ser mi resultado. Ya sé dónde está el problema, ¿no? Acá tenemos que hacer la diferencia, EA menos EB, y aquí diríamos, aquí es la suma, ¿no? Este se vuelve positivo. Entonces, por favor, verificaremos. Esto va a ser, acá el signo no lo he considerado, tenemos que volver negativo. Entonces, tendríamos 2 medios más 1 medio, 3 medios. Entonces, acá tendríamos, esto es 3 medios, disculpas. Y aquí tendríamos entonces 9, 3 por 3, 9/4, ¿no? Entonces tendríamos 9/4 más 3/4, 12/4, ¿no? Pues tendríamos raíz de 3, 12/4 de fi. Simplificando, aquí vamos a tener, vamos a sacar 3 por 4, 12, entonces aquí tendríamos 3 nada más, y diríamos esto va a ser igual a raíz de 3 fi. Entonces, el módulo del voltaje de línea es igual a raíz de 3 el voltaje de fase. Esa era la ecuación que queríamos observar. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué hemos realizado esta demostración? No porque quiero perder el tiempo. Quiero observar acá este detalle. E de línea se determina como la diferencia entre el voltaje de fase de A menos el voltaje en la fase B de los fasores. Es la diferencia, es la resta. Ahora, ese mismo procedimiento voy a realizar para el tercer armónico. Diríamos, para el tercer armónico, diríamos lo siguiente. El voltaje de línea del tercer armónico, como fasor, va a ser igual a la diferencia del voltaje de línea, del voltaje en del fasor A, pero en el tercer armónico, menos el voltaje del fasor B, pero del tercer armónico. Pero estos fasores, recuerdan, tenían la misma, estaban en fase, tenían la misma amplitud. Entonces, el voltaje el fasor del tercer armónico era igual al fasor del tercer armónico de la fase B, igual al fasor del tercer armónico de la fase C. Estaban en fase. De tal forma que esta diferencia
va a ser igual a 0. Entonces, el voltaje de línea del tercer armónico para conexión en estrella sería igual a C. Entonces, llegaría a esta conclusión. El fasor del voltaje del tercer armónico, el voltaje de línea, va a ser igual a 0. Entonces, por conexión, vamos a decir que estos fasores se han eliminado. Los fasores del tercer armónico. Esto para el tercer armónico. Entonces, también con un procedimiento similar, podemos decir que si esto se cumple, el voltaje de línea del tercer armónico va a ser igual al voltaje de línea del noveno armónico, igual al voltaje de línea del armónico número 12, y así sucesivamente igual a 0. Los múltiplos de 3 van a ser igual a 0. Entonces diríamos que vamos a eliminar los armónicos tercero y sus múltiplos por conexión en estrella. Entonces, en esta mi gráfica, en esta mi función, voy a eliminar estos armónicos, van a ser igual a 0, y me van a quedar el quinto armónico y el armónico número 7, de los más grandes, ¿no? Esos armónicos 5 y 7, podemos observar que podemos eliminar por el tipo de devanado, por ejemplo, devanado a paso acortado. Entonces acá he observado que debido al tipo de conexión, por ejemplo, conexión en estrella, se elimina los armónicos número 3. A continuación, tendríamos que observar, para terminar el capítulo, la mejora de la forma de onda con el factor de paso para devanado a paso acortado. Pero eso vamos a desarrollarlo a la siguiente clase. Voy a dejarles un momento con esta pantalla, y aquí solo he considerado, por si acaso, este procedimiento, casi me equivoco por el signo, que ustedes seguro realizan en circuitos, ¿no? Para demostrar que el voltaje de línea para esa conexión es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Esa demostración nomás he querido observar para ver, este objetivo era observar cómo determino el voltaje de línea, ¿no? Y el voltaje de línea lo determino restando el fasor de la fase A menos el fasor de la fase B. Lo mismo es realizado acá para la tercera fase, pero como están en fase, el voltaje de línea va a ser 0. Pues vamos a concluir acá el desarrollo de esta clase. Lamentablemente no podemos avanzar más rápido, mil disculpas. Hoy tendríamos que terminar el desarrollo del capítulo 2, pero no se pudo. Si tuvieran consultas, podemos responder sus consultas. Y si no, vamos a terminar la clase acá. Bueno, vamos a terminar la sesión de hoy. Nos vemos el día lunes. No se olviden completar sus formularios. Estos apuntes los voy a subir en la tarde, entre las 6 y 7 de la noche, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo a la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, Nos vemos. Inge, gracias. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Julio, Fred.